Esta sería la última de 4 sesiones que hemos tenido acerca de la visión. Hablamos de la visión celestial, hablamos del poder de la visión, hablamos de las implicaciones de la visión. Y hoy quisiera cerrar, mis hermanos, para luego dar paso a otra palabra, y es hablar acerca de lo que dice Hebreos capítulo 11. Voy a invitarles que vayan allá y ahí vamos a centrar hoy esta palabra. Sean todos bienvenidos. Gracias a Dios por aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Y aquí en Hebreos, en su capítulo 11, la fe. La fe. Una de las vidas que me ha llamado también la atención es la que aparece en el verso 5 del capítulo 11, hablando de Enoc. Y en todos es no por las obras, vean, no por las obras, sino por la fe. Y para poder asentar eso, ustedes pudieran ver el verso 2. Por ella, por esa fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. No dice, no da por delante lo que hicieron, como conquistar reinos, tapar bocas de leones y todo lo que es impresionante, sino que se centra en lo que es no las obras, sino la fe. Y es ahí donde podemos ver el impacto de lo que es una vida que tiene esta fe. Por la fe, ¿sí? Ahora sí, el verso 5, por la fe Enoc, y ve esa palabra, fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado. La pregunta, ¿dónde se fue? Y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fue traspuesto, y aquí vean, como una consecuencia de un andar, como una consecuencia de algo, y en el cual cada uno de nosotros podemos entender aquí una palabrita: proceso. ¿Y qué encontramos? Bueno, antes que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y para eso nosotros podemos entender y ver en las Escrituras que solamente hay alguien que fue su delicia y que tiene complacencia en su alma: Cristo Jesús. En otras palabras, el encuentro de la fe, o la fe, hablando no de un concepto, sino hablando de una persona, estuvo en Enoc. Y por esa fe, o por la persona de Cristo Jesús, tuvo un andar correcto, agradó a Dios. Y por haber agradado a Dios, entonces fue quitado de la vista de todos, especialmente de su familia. Pero luego avanzan los testimonios, y ahora encontramos en el verso 24 a Moisés. Desde el verso 23, pero así viene al punto el verso 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía, y ahí puesta la mirada en el galardón. Y aquí es cuando hablamos de la visión. Esta palabra tiene que ver con lo que es la perseverancia, no dar por hecho de que los ojos de todos están abiertos, pero al mismo tiempo dar la invitación a que nos mantengamos en la visión. Pero esto no es un curso, y esto no es una venida al templo, y esto no es una lección aprendida o un curso aprendido, no. Es una vida, es un andar. Y si ustedes pueden mirar, esto es una actitud sostenida. Porque tenía, no tuvo, tenía puesta la mirada en el galardón. Verso 27. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque, ahora sí, se sostuvo como viendo al invisible. Esa es la palabra que quiero dejar con ustedes hoy: viendo al invisible. Acabo de participar con mi hija Sophie y fuimos a ver una película, y entre ella aparece el hombre invisible. Solamente aparece en sus gafas, ¿verdad? Y me acordé de mi niñez, porque también una serie que algunos la vivieron, El hombre invisible, sería algo muy, muy natural, pero que pueda captar la atención. ¿Cómo poder
ver al invisible. Por eso cuando hablamos acerca de lo que es la visión imprescindible para la vida cristiana, cuando hablamos acerca de lo que es la visión, no podemos nosotros darnos el lujo de poder considerar que la visión ya está dada para todos, o pensar que es humano, o pensar que un hombre o un ministerio o una iglesia lo puede dar. La visión es celestial. Y para eso yo quiero que ustedes podamos ver el gran desafío que el Señor presenta para nosotros, el camino de la fe. Y el camino de la fe tiene que ver con lo que es sostenerse viendo al invisible. ¿Cómo ver al invisible? Se necesita la visión celestial. No se necesitan estos ojos naturales, no. Para nosotros poder imitar a aquellos que por la fe y la obediencia obtuvieron las promesas, nosotros encontramos qué tipo de visión está hablando. O sea, ¿de qué visión nos está hablando? Es una visión que está abierta para todo el pueblo del Señor. Lamentablemente los ojos de muchos están cerrados, y cuando nosotros vemos que, hablar de las naciones que no conocen al Señor, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, hablando acerca de en lo que ellos han puesto, o en lo que en un tiempo nosotros pusimos la fe, una escultura, una estampa, y sin ahondar en eso y creer que eso era Dios. La palabra dice: semejantes a ellos son los que las hacen, y cualquiera que confía en ellos. Salmo 115, verso 8. Y cuando encuentro que las naciones no puedan ver al Señor, no puedan ver lo invisible, no puedan tener una visión celestial, porque se puede mirar con estos ojos naturales. Y oye, ¿qué no estás viendo? Podemos nosotros decir, pero cuando hablamos acerca de lo que es esta fe que genera, mis hermanos, lo que es la visión por la fe se sostuvo, y entonces podemos ir a algunos aspectos bien fundamentales para ir así consolidando la parte de la visión y decir: qué hermoso que el Señor abra esta visión a lo que es el pueblo del Señor, especialmente en uno, y poder ver que en la responsabilidad que Dios nos ha dado de comunicar esta palabra a todo un pueblo o a su iglesia, más vale que nosotros podamos estar bien asentados en lo que es la visión. Por eso, note cómo ahora las naciones están descalificadas. Otro grupo más, los religiosos. Los religiosos los podemos nosotros ver en los evangelios, por lo menos 2 capítulos, el 15 y el 23 de Mateo. Sin ir allá, nosotros encontraremos que para ellos la tradición era mayor que el mandamiento o la palabra. Y cuando el Señor nota que ellos le ponen más a sus tradiciones que al mandamiento, entonces da una declaración: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare a otro ciego, ambos caerán en el pozo. Y entonces ahora un liderazgo sin visión, alguien que tiene Biblia pero no tiene la visión, alguien que puede tomar versos bíblicos y poder ver que no ha visto. ¿Puede ser posible eso? Sí. Y ahora sí, no hablar acerca de aquellos que no tienen a Dios en su noticia, sino ahora una vida que tiene, voy a decirlo con mucho respeto porque así lo dice la Biblia, que tiene una fe fingida. Porque una fe no fingida es otro caso. Pero en el caso, por ejemplo, de Pablo, él cuando estaba en el judaísmo no veía, pero era celoso de todas las escrituras, celoso de Moisés, celoso de las leyes de Dios. Y cuando encontramos a ese tal Pablo, cuando tiene el encuentro con el Señor, sus ojos fueron abiertos y al mismo instante una escama así, como privándolo de todo lo que es lo natural, diciendo: prohibido ver naturalmente. Y para eso manda al discípulo, y cuando ora por él y recibe la vista y recibe el Espíritu Santo y recibe la vista, ahí podemos nosotros ver que desde entonces una declaración: no fui rebelde a la visión celestial. Pero ¿de dónde venía él? Del judaísmo. ¿De dónde venía él? De los ritos, de las tradiciones. Así puede ser nuestra vida. Y entonces ahora se va cerrando el círculo. Pero ahora, hablar de los originales,
hablar a aquellos que nosotros encontramos los originales. ¿Quiénes son los originales? Las ramas naturales, hablando del pueblo de Israel, y poder ver que las grandes obras que vieron sus ojos, imagínense si no era una gran obra ver que un mar se partía por dos ocasiones, en dos generaciones, primero el Mar Rojo y después el Jordán. Y esas dos generaciones estuvieron viendo que imagínense que pasar en seco por el mar, eso sí es que quien no se convierte con eso. Bueno, una cosa es ver las cosas de Dios de una manera natural. Y entonces ahora sí nos acercamos, sí, pero ya estoy viendo a Dios. O sea, yo estoy en una comunión con Dios, pero todo en base a lo que es lo natural. Y cuando nosotros vemos el gran mal que tiene hoy la iglesia es ese: tomar las cosas espirituales y entonces enfocar en todo lo que es lo natural. Y entonces hablar de la restauración tiene que ver con la restauración de paredes, de ruinas, de templos, de sistemas educativos, políticos, todo, y todo en la parte natural, cuando nosotros sabemos que la naturaleza de la restauración es espiritual. Y para eso ahora nosotros podemos ver cómo mantenernos en una visión como viendo al invisible. Y para eso se requiere una cosa: haber creído el Evangelio. Se requiere, número uno, haber nacido de nuevo. Quiero que usted vea el contexto en Marcos capítulo 16 y que nosotros pudiéramos centrarnos. No estamos hablando ahora del pueblo de Dios como nación, sino hablamos de lo más reservado. 12, no, 11, ya uno no está. ¿Quién? El hijo de perdición, Judas. Ahora ya no está él y nosotros encontramos aquí. Vean lo que es Marcos capítulo 16. Marcos 16, y que ahora nosotros podamos ver, escuche, ¿cómo es que podemos nosotros tener esta visión? Y es por el Evangelio. Por el Evangelio, en otras palabras, por el nuevo nacimiento. No, ya lo hemos visto en las sesiones anteriores, pero note aquí en el verso 14, Marcos 16, 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, ya bien reservado, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Eso para mí es una admiración, pero con mucha preocupación para mi vida. ¿Por qué? Porque habían estado con él, preparados, y ahora el llamamiento es ir a predicar lo que ellos no creen. No pueden. Y entonces encontramos el reproche de la incredulidad. Y ahora nosotros vean, para que ellos puedan ir a predicar el Evangelio, el Señor tenía que decirles algo, pero bien fundamental, que ahora lo dice a nosotros. Verso 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Verso 16, el que creyere y fuere bautizado, ¿qué dice? Será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y ahora la pregunta que debemos hacernos es: ¿en dónde está la prioridad? Sino en el ser bautizado o en el creer. ¿En cuál de los dos? Pero vea, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no fuere bautizado, no. Y entonces esto, escuche lo que se extrae de aquí: podemos ser bautizados sin creer. ¿Cuántos de eso sabemos? Dios nos libre, como diciendo: yo no soy, a mí no me cuenten. Pero da por hecho de que algunos pueden haberse bautizado sin haber creído. Y entonces, ¿en dónde está el énfasis? El énfasis está: el que no creyere, sí, el que no creyere será condenado. Y cuando nosotros vemos que el ir y predicar el Evangelio, que ellos mismos no creen, no podrían ir. Y entonces ahí podemos ver que era la promesa.
la promesa que ellos no tendrían que ir hasta que fueran en la visión, hasta que pudieran ser llenos del Espíritu Santo. Y fue hasta el momento que Él se reveló, escuchen, que dio origen a la visión. Que dio origen a la visión. Es decir, que le reprocha su incredulidad, y para que ahora ellos puedan ver el alcance de la visión de predicar un evangelio, lo primero que tiene que hacer es: necesito revelarme a sus vidas, necesito aclararles la visión antes de que estos vayan. Por eso el ir sin la visión, por eso andar en la fe sin la visión, por eso el hecho de que nosotros podamos concretar no solamente a venir a la iglesia, a leer un libro y eso es todo, y poder decir esa es la vida cristiana. Sin la visión, ahí es donde nosotros podemos ver, no se espante, estos 3 años y medio viviendo con Él, preparados para que al final reprobaran, para que al final dijeran, no creemos lo que el Señor dijo. Y entonces uno dice, ¿cómo? El Señor nunca desampara la obra de sus manos. Y ahora, para que ellos pudieran ir a evangelizar, para que ellos pudieran ir a predicar el evangelio del reino, el Señor tendría que hacer algo: aclararles la visión. Por eso es necesario que por lo menos año tras año podamos dar en nuestras reuniones, y ese sería un consejo para todos aquellos que tienen responsabilidades ministeriales y que pastorean una iglesia, que por lo menos una vez al año agarrar una serie y en el cual pudiera afianzar lo que es la visión. ¿Por qué? Porque ahora podemos ver, si se puede ser bautizado sin haber creído, se puede ir sin la visión, se puede ir. Y entonces, ¿a dónde vamos? A las misiones. ¿Cómo no? Pregunta. Nosotros hacemos viajes misioneros por la gracia del Señor, y los que ya estamos más relacionados con los viajes misioneros, hablo a la gente ya madura, a los creyentes ya maduros que me han acompañado, nos han acompañado, y dale a mí, les puedo decir una cosa: ¿cuántos de los que hemos ido a la visión se ha revelado el Señor a sus vidas? Ya no de los que van, a los que vamos a los lugares donde vamos, ya no a lo que hacemos, sino de los que vamos. ¿Cuántos tienen la visión? Y eso, la respuesta ustedes la tienen. Y entonces ver a los originales, a estos 11 que vivieron con Jesús y estos no conocían la visión, eso sí que dice, Señor, hay que ponernos a cuentas. Lucas 24. Antes de que ellos fueran, el Señor tuvo que hacer algo: mostrarles la visión. Y entonces tiene que ver con una cosa. Mire, si yo pudiera dejar esta palabra con ustedes, y es ver a Cristo. ¿Quién no sabe eso? Ver a Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Ver a Cristo. Pues ya, quiero que usted lo vea. Tomé estas escrituras, la última lección, la última enseñanza, Lucas 24, para poder mirar cómo el Señor aclara la visión. ¿Y cómo la aclara? Nosotros encontramos otra vez, 24 verso 25. Yo sé, algunos ya lo tienen subrayado, algunos ya lo vimos la semana pasada, pero dele paso a las escrituras. ¿Por qué? Porque cada vez se aclara más. Y esto para mí lo digo como testimonio. Vean, entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Qué es lo mismo? Lo estamos leyendo en otro evangelio, nada más. Pero es lo mismo que aparece en el evangelio de Marcos y ahora en el evangelio de Lucas. Es lo mismo. Les reprochó su incredulidad. Otra vez les está reprochando la incredulidad en persona. Se está pareciendo ya glorificado con ellos. Y ahora vean, verso 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Todavía no lo conoce, todavía no se revela, todavía no les aclara la visión. Verso 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Cómo Dios se da a conocer? A través de su palabra. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Gloria a Dios por los testimonios, por los dramas, por el Hollywood, todo lo que hacen los esfuerzos de los cristianos. Gloria a Dios, pero les tengo una noticia: lo único que convierte el alma es la palabra.
Está bien los campamentos, ¿verdad? Y subirnos a las cuerdas, y que mira el paso de fe, y que mira nos llenamos de lodo, y esto es cuando tienes el pecado. Amén, está bien. Pero lo que convierte el alma es la palabra. Y vea esa escritura. Estoy parafraseando el Salmo 19. La ley de Jehová es perfecta. ¿Hasta dónde es perfecta? Que el que violare uno de sus mandamientos, violó todo, violentó toda la ley. Es completa. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque nosotros hemos tomado un texto base. ¿Y cuál es el texto base? Proverbios 29:18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley. Y entonces puede haber la relación que hay entre la visión y lo que es la palabra. La ley de Jehová es perfecta. Ahora, con mucha atención, aquí está utilizando la palabra para darse a conocer, para revelarse. Vea, verso 28. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde. Y el día ya declinado entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces, aquí fue entonces, antes de que ellos fueran a predicar este evangelio, no podrían ir sin antes aclararles la visión. Y aquí es donde nosotros podemos ver verso 21. Aquí recibieron la visión. Pregunta: ¿qué vieron? ¿Qué vieron? Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Escuche, subraye: mas él se... ¿Usted entiende eso? ¿Qué pasó? Oye, ¿dónde está? Se nos escabulló. ¿Dónde está? Se desapareció. No. Empezaron a mirar al invisible. Ya no está. ¿Dónde está? Como viendo al invisible. Tomaron la visión. ¿Cómo ver al Dios Espíritu sin la visión? Estamos acostumbrados a lo carnal, a lo natural, ¿verdad? Al hombre de barba, ¿sí? A Jesús, el hijo del carpintero, el que nos van a poner hoy los medios en Semana Santa. Y mira Jesús, para que nosotros podamos ver: Dios es espíritu y Dios es invisible. ¿Cómo verlo si no es a través de la visión? ¿Cómo verlo si no es a través de que Él abra nuestros ojos? Y entonces, ¿dónde está? No, ¿dónde está? Lo estamos mirando, pero lo estamos mirando no con los ojos naturales, sino ahora lo vemos con los ojos espirituales, bajo la visión celestial. Si el Señor se pudiera revelar a nuestra vida de esa manera. Se desapareció. Esa palabra es una palabra bien necesaria, porque cuando se desapareció, es la misma palabra que aparece aquí, mire, Primera de Timoteo capítulo 1 verso 17. La misma palabra que aparece aquí. Y escuche, a partir de ahí, estos tuvieron la visión. Ellos predicaron el evangelio con cuánta contundencia. Estaban autorizados completamente para ir a predicar el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? El evangelio del reino. ¿En qué consistía? En verle a Él. Pero ¿cómo verle? Verle como espíritu. Se desapareció. Es la misma palabra que aparece y toma el apóstol Pablo. Y aquí en primera a Timoteo, les dije, en su capítulo 1 verso 17, qué impresionante. Se desapareció. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, desaparecido, invisible. Yo no sé si tú lo veas. Yo no sé, pero esto es de locos, porque ¿cómo que vemos lo que no vemos? Pues ¿dónde adoran? ¿O qué hacen? ¿Cómo es que se postran? ¿A quién le hablan? Y cuando nosotros vemos eso, mente natural no alcanza a entender las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque ahora, cuando el Señor les abre las escrituras
y les abre el entendimiento, los ojos del entendimiento, ¡pum! Y a partir de ahí, a predicar el evangelio, acompañándolos Dios. Vuelva acá a Marcos, para que ahora vea cómo es que estos se sostuvieron. Ahora, tiene sentido el tal Enoc, porque no fue traspuesto y nadie le vio jamás. Esa transformación que el Señor hace, esa transformación en la cual, después de haber agradado por el agradable en nuestras vidas al Señor, pero ahora vea, una vez que se aclara la visión en ellos, Marcos capítulo 16, verso 17. Nunca estaremos tan limitados, nunca estaremos limitados bajo una visión que sea del Señor. Verso 17: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Yo tengo aquí una flecha y dice falta de la naturaleza del Señor. Mi naturaleza. Porque cuando yo quiero echar un demonio, y entonces una regla, dos reglas, una fórmula, dos fórmulas, y ahí andamos, ¿verdad?, haciendo manuales de liberación. Pero cuando es en la naturaleza, cuando es el Señor, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, así de las que usamos en los cánticos. En el cántico, cuando alguien ora por usted, empieza a hablar otra lengua. ¿Qué tiene Vea, es el Señor. Echando fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. 18: tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Verso 19: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, ahora sí, después de esto, ellos saliendo predicaron en todas partes, subraye, ayudándoles el Señor. Y la pregunta, ¿de quién es esa obra? Es del Señor, ayudándoles el Señor. Y podemos nosotros mirar, si alguien pudiera ver esto, mis hermanos, acerca de la visión, y es: viendo al invisible se necesita nacer de nuevo. Se necesita esto. Número 2, se necesita fe. Esta visión es de fe. Esta visión, mis hermanos, no es por lo que nosotros vemos. Esta visión requiere esto. Si lo primero es el nuevo nacimiento, y es que podamos nosotros ver al desaparecido, por decirlo así, o ver al invisible, ahora se necesita una cosa, es por fe. Y cuando vemos que es por fe, vea la predicación del evangelio en hombres que tuvieron la autorización divina para vayan y prediquen. Es bien riesgoso cuando alguien quiere ir sin la visión. De hecho, empoderar a alguien que no conoce al Señor, tenga cuidado. Esa palabra fea, empoderamiento de las mujeres, dice el gobierno de este estado. Vamos a empoderar a las mujeres. Necesitarán poder las mujeres, o los hombres, escuche. Y cuando nosotros vemos, bueno, eso está bien allá porque no conocen al Señor, y es un gobierno que la palabra dice todos los reinos están bajo el maligno. Pero ahora aquí vamos a empoderar a la iglesia. Cursos de liderazgo, empoderamiento. Cuando alguien corra sin la visión, con poderes, no. Tenga cuidado. Por eso, ¿a quién empoderamos aquí, verdad? ¿A quién vamos a empoderar? ¿A quién vamos a enviar? La iglesia no envía, el Señor envía, y la iglesia confirma nada más. Ora, dice, ese es un testimonio correcto, ha sido investido, tiene la visión. Pero ahora, ¿qué se necesita? La fe, mis hermanos. En esta visión se requiere, es una visión de fe. ¿Cuánto necesitamos de la fe? Que es en el Señor Jesucristo. Quiero que vayan conmigo a alguien que estaba comisionado por la visión celestial. Y vea, nomás para hacer base, Hechos capítulo 26, verso 10, Saulo de Tarso, algunos le llaman San Pablo.
Aquí hay un templo, ¿verdad?, que se llama San Pablo. Es un ícono, por ejemplo, acá en el norte de la ciudad. ¿A dónde hay por San Pablo? Ok, San Pablo. Es ese mismo, pero vea, Hechos 26, y dice el verso 26, verso 15. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he dado visión. Para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto visión, y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, y vean, a quienes ahora te envío. La visión, si la visión pudimos ver que tiene poder, es porque trae cobertura. Y cuando nosotros vemos el poder de la visión en el envío, es el Señor no enviará a alguien sin antes abrirle los ojos a la visión y que aprenda a ver al Dios invisible. Pero ahora el reto, ¿cuál es el reto? ¿Cómo predicarle a una sociedad natural un mensaje espiritual? Evangelización. Y ahí está el choque. ¿Por qué? Porque de manera natural, ¿cuántos puedo yo convencer para que sea la iglesia de Neftalí? Sí, es mi iglesia, claro que es tu iglesia porque tú la convenciste, pero no es una obra de Dios. Y basta un cerillo para que usted pueda ver como nada va a quedar la obra del hombre. Y entonces cuando uno ha intentado, escúchenlo, cuando uno ha intentado evangelizar convenciendo, si se convierten a uno, número uno, a un ministerio o a una iglesia, pero no al Señor. Y apenas vienen las primeras de cambio, ¡pum!, ¿dónde está? No está. No, es que no creyó. No. Es que se le enseñó mal. Y entonces vea, la evangelización tiene que ser bajo el mover del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ahora la evangelización tiene que ver con algo. Es cómo llegarle a un mundo natural y con una venda que Satanás ha puesto para que no le resplandezca la visión. ¿Cómo hacerlo? Se necesita el poder del envío, se necesita fe. Ahora, un ejemplo. Hechos en su capítulo 17. Hechos 17. Hechos 17 dice aquí, vea, me estoy situando en un conocimiento también histórico que tiene que ver con el tiempo de las cruzadas. Le voy a decir un poquito acerca de lo que vamos a leer. Pero bueno, esto aparece en los primeros siglos de la iglesia y yo me estoy refiriendo a lo mejor del 590 al 1517 después de Cristo, como abarcando ya el quinto milenio. Y aquí es poder ver que la Edad Media, ¿quién no sabe de la Edad Media? Bueno, sería bueno atender y poder pensar en las cruzadas. ¿Y quién organizó las cruzadas? Bueno, no fue un hombre, sino que se llama el Papa Urbano II, y hizo una cosa. Escuche, si usted está extrañado de lo que es la Guerra Santa, en lo que es ahorita el Medio Oriente, eso no es nuevo. En ese tiempo lo que hizo hizo un viaje a través de los Alpes en Francia y les predicó una multitud y les hablaba acerca de cómo los musulmanes cometían algunas atrocidades contra los cristianos en Palestina. Y entonces también los discípulos de Mahoma habían capturado el lugar santo, es decir, la tumba de Jesús, y Jerusalén estaba clamando por ayuda. Entonces Urbano, este papa de origen francés, sabía cómo manejar las emociones de los campesinos y llenó su excitación hasta un límite que dijeron estos: si Dios lo requiere, vamos a hacerlo. Esa fue la respuesta de toda la multitud. Empiezan las cruzadas. La iglesia, que era perseguida, ahora se convierte en un perseguidor. Pero aquí es donde aparece por lo menos 1000 años, que es la Edad Media. Y en la Edad Media
escuche esto trajo una contribución bien fuerte a la herencia cristiana, entre comillas. ¿Por qué? Porque ahora, escuchen, ahora a alguien se le ocurrió decir: el cristianismo debe ser la base de toda la vida. Y entonces, si el cristianismo tiene que ser la base de toda la vida pública, se debían inspirar las expresiones del arte, justificar el ir a la guerra, proveer una filosofía de educación y determinar políticas del Estado. Y ahí se mete la iglesia, bajo una cultura en la cual nada tenía que ver con el Señor. Y para nosotros trazar estos comienzos, podemos nosotros poder ver. ¿Y esto qué? Se le estaba dando empoderamiento a la iglesia. ¿Para qué? Solamente para una cosa: para que estuviera más cerrada la visión. Y en esto nosotros poder ver, de ahí ahora podemos entender, tenemos que ir, ¿verdad?, a influenciar las artes, los deportes, la ciencia, la tecnología, porque esto y la iglesia es llamada. Y no sabemos de dónde ha llegado esto. ¿Y dónde llegó esto? Pues de alguien, ¿verdad?, que se dejó influenciar completamente por la cultura. Y entonces aquí es donde nos situamos: Atenas, Grecia. Aquí es donde nosotros podemos ver de dónde salió eso. De aquí. Vaya conmigo al libro aquí de los Hechos, en su capítulo 17. Lo presento para que usted vea cómo traer el reto de la evangelización sin la visión. Pero ahora si no es a través de la fe, la visión, no se podrá predicar. Primero, tener la visión celestial. ¿Y cómo poder enseñarles a ver al invisible? ¿Cómo? ¿Alguien me puede decir? Por eso es una visión muy compleja, pero esta es la del Señor. Y es un lenguaje espiritual, pero ahorita usted lo puede mirar con cuánta claridad y con cuánta facilidad nosotros podemos correr y decir: Señor, heme aquí. Si es que yo estoy aprendiendo a ver al invisible, si el Señor ha abierto mis ojos para tener la visión, ahora, ¿cómo ir? Verso 15. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Vea cómo tenía un ministerio y tenían logística. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Y entonces se queda solo. ¿En dónde? En Atenas. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, no podía estar quieto, era el apóstol. Su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada ¿a qué? A la idolatría. Idolatría. Tienen ojos y no ven. Idolatría. Y poder ver. Número 1, cheque la condición social que hay aquí en Atenas. Número 1, lleno de idolatría. Solamente para ver si es diferente a donde nosotros vivimos o a donde quiera que ustedes se encuentren. Pero vea, número 1, idolatría. Verso 17. Así que discutían en las sinagogas con los judíos y piadosos, en las plazas cada día con los que concurrían. Y algunos, ¿qué más había en la ciudad? Oye, filosofía, oye, conocimiento intelectual, ¿sí? ¿Qué más hay? Filosofía. 2 bandos, los epicúreos y los estoicos, disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. 2 grupos, uno decía: nuestra meta es la felicidad en la vida. Y el otro no. El otro decía: no, tienen que ser los valores, tiene que ser, de hecho en la Edad Media es donde surgen los monasterios. Los monasterios, ¿y en dónde surgen los monasterios? Si no era en la parte de aislarnos. Y entonces los ermitaños, allá solos, fuera, porque solamente vamos a pelear con Satanás y las fieras en el desierto. De ahí salen los monasterios en la Edad Media. De gente piadosa que se desvió completamente de la visión por una cosa: aquí todo está mal, mira, aquí hay Atenas, se consagraban los templos, ¿cuántas prostitutas metían? 1000, no prostitutas, vírgenes, para consagrar los templos a sus dioses. Para que llegara el apóstol Pablo, decía:
por cuanto hay mucha fornicación, bueno le sería al hombre no casarse. ¿Qué es eso? Está diciendo, ¿cómo es eso? Si aquí el sexo es lo fundamental, y ahora dices que no tengamos sexo. ¿Qué tienes, Pablo? Claro, contracultura. Pues bueno, ahora usted puede ver características de esta ciudad. Número 1, idolatría, y con eso la inmoralidad. Número 2, filosofía. Número 3, para terminar, ¿qué hicieron los piadosos? Aquí todo está mal, vámonos para allá. ¿Y a dónde se fueron? A los desiertos. En Egipto fueron donde fueron los primeros monasterios, hasta que alguien viene a ordenarnos y pone los monasterios, la iglesia tradicional. Y entonces, bueno, ¿qué más encuentra usted aquí que había en la ciudad? Oye, predica. Si por ejemplo yo le dijera a Vic, que es maestro, le dijera, ven, enséñanos sobre esto, hay que sentarnos ahí más de una hora. Y si es una cátedra así, pues, o si usted me pide una exposición, ¿verdad? La visión está en 4, ¿verdad? Pero un buen maestro es, bueno, a ver, ¿qué quiere decir tu palabrero? ¿Sabe qué había ahí? ¿Qué le dice de alguien, una persona que se puede sentar 1, 2, 3, 4 horas? Ociosidad, que era lo que estaba aquí. No estoy diciendo que eso aparezca en el pueblo del Señor, hay que buscar la palabra. Estoy dando lo que había en Atenas. Y en Atenas, ¿qué había? Había idolatría. ¿Qué más había? Filosofía. ¿Qué más había? Ociosidad. A ver, pues ¿qué está? Ahí viene otro predicándonos los dioses. A ver, porque este habla de resurrección, verso 19. Eso ya es el contexto. Y tomándole le trajeron al areópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Nueva enseñanza. Verso 20, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Verso 21, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Pregunta, ¿nosotros vivimos fuera de esta cultura donde hay idolatría, donde hay mucha filosofía o intelectualidad y hay ociosidad? Considere, es aquí donde vivimos. Verso 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois. ¿Qué eran ellos? Muy religiosos. Y entonces, ¿cómo predicarle el evangelio a una sociedad así? Con la visión. ¿Cómo tener la visión? Y entonces vea estos, verso 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios. Me impactó mucho lo que una vez nos dijeron, ¿verdad? Usted váyase por la sierra y va a encontrar nichos, pero encontrar templos, esa es otra cosa. Lo vimos en los miércoles. Vea, santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. ¿Y cómo hacer base en todo eso? ¿Y cómo ver bajo la visión celestial? Escuche, estos eran insaciables, no estaban realizados. Y aquí podemos ver, oye, todos los dioses, pero nos falta uno. ¿Cuál? Pon uno que diga el Dios no conocido, por si no le hemos dado al clavo. ¿Qué está diciendo? Una sociedad que no tiene certeza. Cuando dice el Dios no conocido, mire la sociedad. Y la sociedad, aunque tenían un Dios, otro Dios, otro Dios, otro Dios, y al final dijeron, por si nos falta uno, al Dios no conocido. No tenían seguridad de su fe. Aun cuando estaban llenos de idolatría, les temblaban sus piernitas cuando tenían tribulación. Se ponían nerviosos cuando tenían prueba, y entonces le clamaban a sus dioses, de tal manera que hasta, escuche, en la ciudad, en esta semana salió que se están mutilando en las secundarias aquí. Dicho sea de paso, un mover que no es de Dios. Y entonces, escuche, ahora ellos no tienen ninguna seguridad y poder ver, bueno, estaba delante de ellos el Dios el Dios invisible. Estaba el Dios invisible y ellos no lo podían ver. A ese no lo podemos ver. Al Dios no conocido, a ese es invisible. Y entonces ahí Pablo dice, ese es Dios.
Esta es la oportunidad para que se abra la visión y poder predicarles el evangelio al Dios no conocido. Y vea cómo lo toma. Bueno, ese Dios que ustedes tienen ahí, que ustedes no pueden ver, es el que les vengo a predicar. Y en ese momento, ¿cómo es eso? ¿Ya que no lo puedes ver? No. Y lo adoras sin conocerle. Sí, ese es Dios. Y el que yo te vengo a predicar, el Dios que nadie puede ver, sin la visión celestial. ¿Pero qué se requiere para esto? Fe. Si no hay fe, escuche, el origen de la visión es la fe. El origen de la visión nosotros podemos verla y es al Dios no conocido. No tenía figura de ninguna cosa más que solamente el nicho y una inscripción al Dios no conocido. Pero ¿qué forma tiene? El otro tiene forma de pescado, el otro tiene forma de toro, el otro tiene forma de una mujer desnuda. ¿Y el otro qué? Ese no tiene forma, no se ve. Ese es Dios. Aleluya. Note, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y ahora vamos a encontrar dos cosas. Escuche, si crees, verás. La palabra del Señor así lo dice. Por ejemplo, a Marta le dijo: ¿no te he dicho que si tú crees vas a ver? Cuando alguien tiene fe puede tener visión. Por eso el origen de la visión es la fe. Y ahora puede ver esta visión. ¿Dónde está? ¿En dónde vamos a correr? Verso 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Mucha atención. Escuche la palabra trascender. Es una palabra clave porque trascender es que está relacionado con lo que trasciende a los límites de la realidad sensible. Y entonces te pone esencialmente en una relación espiritual. Y lo que está diciendo, bueno, todo, mire cómo predicó el evangelio, Mira, todo lo que tú estás viendo, lo visible, bueno, el Señor trasciende a todo eso. Bueno, y si Dios es así por lo que veo, ¿cómo es Dios? Dios no se ve. La visión trasciende a los cielos, trasciende a las aves, trasciende a los montes, trasciende a tus templos, también trasciende a eso. Y entonces, ¿dónde? Lo pone en la dimensión espiritual, Pablo. Qué tremendo. Y poder ver, mis hermanos, que ahora templos, ¿dónde habita Dios? ¿En cuál templo? Antes hacíamos un ademán, a lo mejor vamos a la casa de Dios, decimos nosotros, ¿verdad? Y ahora también hay algo que nos entra aquí. ¿En dónde buscar a Dios? ¿Dónde está? Bueno, aquí en el verso 25 dice, el verso 24, no habita en templos hechos por manos humanas. Verso 25, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿A quién le está presentando? Al autor de la vida. Les está hablando acerca, ahora vean, 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Verso 27, para que busquen a Dios y de alguna manera, ¿cómo? Esa es la evangelización de los inconversos. Pero nomás cheque, dos cosas que antes he dicho. Palpando, ¿quiénes son los que palpan? Los que no ven. ¿Quiénes son los que palpan? Los ciegos. Y les estaba diciendo, ustedes están ciegos, pero sí lo pueden alcanzar y ahora poder ver. Bueno, si no lo puedo ver, ¿cómo hacerle? La visión celestial. ¿Cómo? Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo que trasciende a todo lo natural y te pone en el plano espiritual. Y ahora el verso 27, ¿dónde lo encontramos? Y escuche, yendo a un templo. Mucha atención. ¿Dónde lo encontramos? ¿Yendo a un templo? ¿Yendo aquí? ¿Viniendo a la iglesia? No. ¿Sabe dónde está? Está tan cerca. Y es aquí donde ahora podemos ver. Escuche, ¿dónde podemos encontrar a Dios? Verso, ellos lo buscaban ¿a dónde? A Dios, en los templos. Pero ahora el verso 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente
no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Podrá alguien ver lo imposible, lo invisible? No, a menos que Él venga. Y entonces es, ¿dónde está? ¿En los templos? No. ¿Sabe dónde está? Está tan cerca. ¿Dónde? ¿Dónde puede estar? Está tan cerca. Puede estar tan cerca de ti. ¿En cuál templo? ¿A dónde voy a correr? Si tú abres tu corazón y tú recibes, ahí está tan cerca. Así como lo hizo con nosotros. ¿Cómo que se me puede meter el Dios invisible? ¿Cómo que puede venir Dios en espíritu? Y entonces lo vas a poder ver. Para aquí hay otra palabra clave. Ese Dios invisible, ¿cómo buscar lo invisible? Solo con la visión. Y cuando hablamos acerca de, escuche, ahora tiene tanto sentido. Cuando alguien ha recibido a Cristo en su corazón, cuando alguien ha recibido al Dios invisible, ¿sabe cómo se hace? A veces invisible. ¿Para quién? Por eso el mundo ya no nos conoce. Ya no nos conoce. Y entonces, chequen, invisible. Pasamos a ser desapercibidos. Todo el que es nacido del Espíritu Santo, el mundo ya no lo conoce. Por eso el Señor decía, por eso el mundo ya no nos conoce. Si andas en el mundo es porque todavía no naces de nuevo, pero aquí, cuando nosotros, por eso, ¿cómo tener la visión? Viendo a Cristo solamente, y es por la fe. La única manera es aquí, es una palabra inmanente, y eso quiere decir, es interno. La habitación de Dios nunca es externa, en templos, en lugares. Por eso, con cuánta precisión decía el Señor, cuando alguien diga, el reino de Dios está por allá, o el reino de Dios, no les crean, el reino de Dios entre vosotros está. Y lo que está diciendo aquí, mis hermanos, es, está tan cerca de ti, puede estar tan cerca de ti. Si tú abres tu corazón, ese Dios no conocido, el Dios invisible, se puede meter evangelizando. Por eso, en todo esto, ¿dónde habita Dios, mis hermanos? Ya no voy a seguir leyendo, pero pudiéramos seguir leyendo y poder ver que, ¿sabe quién se convirtió? El mero del Areópago, un hombre de más de 65 años. ¿Sabe quién? ¿Qué más? Debería ser un millonario, era rico. Y lo otro, debería tener, ¿sí? Debe tener una cualidad muy de liderazgo en todo lo que era Atenas. Usted lo encuentra en el verso 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaron, otros decían, te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió del medio de ellos. 34. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio. De ese le estoy hablando. Se convirtió, recibió al Dios invisible, y entre ellos una mujer llamada Damaris y otros más. Las mujeres no entraban al Areópago, y entonces da entre líneas poder ver que este hombre o Pablo ganó a vidas fuera del Areópago, en Atenas. Por eso, ¿cómo evangelizar? Solamente por la fe en el Señor Jesucristo. ¿Dónde habita Dios? Isaías. ¿Dónde habita Dios? Isaías. La visión celestial, viendo al invisible. Y ahora aquí, Isaías capítulo 66, verso 1. Algo que trasciende. Nuestro Dios es alguien que trasciende lo natural. Por eso, escuchen, cristología. ¿Cómo tenemos que verlo a Él? Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios. Salmo 57. Aquí, ahora, dice, verso 1. Jehová dijo así, 66:1. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. La pregunta es, ¿dónde vive Dios? Atenas lo quería encontrar en los templos. Nosotros, ¿dónde lo queremos encontrar? Aquí está.
pero vea dónde habita Dios. Otra vez, permítame volver a leer, iniciar. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y el lugar, y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero póngale mucha atención, porque aquí es donde habita Dios. Aquí es el lugar de su reposo. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra. Y esto es para terminar. Lo tercero, perseverar en la visión. Pero antes le voy a dar una descripción de lo que es donde habita Dios, con alguien que dice: no, yo sí las puedo, no, yo sí puedo. O alguien que dice: no, yo sí conozco. Pobre. ¿Y qué es un pobre? No tengo, no puedo. Algunos se sorprenden, pero es verdad. Cuando, por ejemplo, a Anita yo le dije: si tú supieras lo que yo sufro por estar allí arriba. Y yo no sé, y lo digo sinceramente, privado completamente. Esto es el Señor, mis hermanos. Esto no es de hombre y no es de estudio, no es de quemarse las pestañas. Esto es solamente una vida que dice: yo no puedo. Usted puede ser como muchos de nosotros que predicamos la palabra. Pobre y humilde de espíritu, aplastado en el espíritu, dice el original. Aplastado en espíritu. Está por encima de él la vida espiritual. Tercero y termino. Viendo al invisible, bajo el nuevo nacimiento, por la fe. Perseverando. Mis hermanos, esto es de perseverancia. Perseverar. Oye, tu hijo anda en las drogas. Oye, mi hijo se fue a la borrachera. ¿Y? No, pues tú está desviado, Ya, nosotros así, ¿verdad? Bueno, hay que orar, ¿verdad? Porque no es una vida que agrade a Dios. Pero ¿qué tal si lo cerramos aquí? El extravío y el desvío y el pecado. ¿Cómo aquí? Aquí leyendo la Biblia. Y eso es lo que a muchos no les parece, o no nos parece. Y es: pero ¿por qué tan minucioso? O sea, ¿por qué tan profundo? O sea, ¿por qué dedicarse tanto tiempo a la palabra? El evangelio es sencillo, no lo compliques. Nadie lo está complicando. Pero cuando nosotros entramos a la profundidad de las Escrituras, ese es otro lenguaje. Y ahora mire, ¿por qué está tan cerrado? Porque Mateo 24 dice, verso 4: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, que nadie te extravíe de la visión. Mateo 24:5: porque vendrán muchos. ¿Cuántos? Muchos. En mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Verso 13: mas el que perseverare hasta el fin será salvo. ¿Y en qué perseverar? Mire, ponga sus ojos en Cristo. Se sostuvo como viendo al invisible. Viendo al invisible. Fuera de ahí, mis hermanos, va a haber desvío. Pero estos no se fueron a las drogas ni a la parranda. ¿A dónde se fueron? A no permanecer en la verdad. Y entonces una descripción de pecado. ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? Primera de Juan. ¿Qué es pecado? Primera de Juan, capítulo 3. Verso 4: todo aquel que comete pecado infringe ¿qué?
la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Siempre me he preguntado, ¿cuál de los 10 mandamientos transgredió Satanás cuando todavía no estaban ordenados? Y cuando todavía no había un solo hombre en la tierra. Porque lo primero que fue creado fue los cielos y los ángeles. Y la rebelión se hizo ¿en dónde? En los cielos. Satanás pecó, se rebeló en el cielo. La pregunta es, ¿cuál ley transgredió él para que pecara? Verso 5. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él no peca. ¿Qué es eso, mis hermanos? ¿Qué es pecado? No permanecer en él. Todo lo demás son sus frutos, ¿verdad? Todo lo demás, pero cuando alguien no permanece en él, ya peca. ¿Dónde dice eso? Verso 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y entonces podemos ver Juan 8, vaya conmigo Juan 8. ¿Cuándo peca Satanás? Desde el principio. Y vea lo que pasó. Juan capítulo 8. Con esto voy terminando acerca de la visión. 8 y verso 44. Juan 8, 44. Satanás peca ¿desde cuándo? Desde el principio. Y aquí, esto es pecado. Es tan necesaria la visión y es tan necesario lo que es invitar a la iglesia que pueda permanecer. ¿Por qué? Juan 8:44, ¿qué dice? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha, escuche, permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Sabe dónde está el desvío? En esto: quitar los ojos de Cristo, quitar los ojos de la verdad aquí. Eso para mí es algo que me mantiene en una dependencia. Eso es algo que tiene que ser una alerta siempre. ¿Por qué? Porque según la palabra, pecado es infringir la ley. ¿Cuál ley? La ley de la permanencia. ¿Cuál permanencia? Permanecer en la verdad. Ya cuando nuestros ojos estén fuera de Cristo, no sostenidos pues nuestros ojos en Cristo, entonces vea, ahí es donde nosotros podamos ver la necesidad que tenemos hoy de alentarlos a eso. Pongan sus ojos en Cristo. Y escuchen, es como sosteniéndose, porque se sostuvo como viendo ¿a quién? Al invisible, y es al Dios no conocido, al que nadie ha visto. ¿Cómo verlo? A través de la visión, a través de la fe. Yo les quiero animar, mis hermanos, a que podamos considerar las escrituras. Yo le invito a que, si usted ha tomado anotaciones, si quiere volver a mirar, repasar lo que es la predicación, hágalo. Pero si viera cuánto le va a guardar y cuánto es que puede haber desvío. Ya cuando nosotros hablamos de la iglesia y no de Cristo, cuando hablamos de otra cosa y no de Cristo, cuando ya podemos hablar de nosotros y usamos todo esto para hablar del gobierno, de la política, para hablar del hombre, en ese momento tenga cuidado, porque ya va desviado. Y entonces ten cuidado que no seas engañado. ¿Y cómo es que nosotros no podemos ser engañados? 1 Timoteo 4. ¿Cómo es? 1 Timoteo 4. Verso 1. Poner nuestra mirada en Cristo. 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán, se apartarán, se desviarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, y por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, todo lo que van a decir. Verso 6. ¿Cómo mantenernos?
Si esto enseñas a los hombres, serás buen ministro de Jesucristo. Escuchen, subrayen: nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Cómo es que nosotros podemos permanecer? La ley de Jehová es perfecta. ¿Cómo permanecer en la verdad? Solamente es por su palabra. Y en el verso 6 nosotros encontramos que es la fe lo que produce la palabra, mis hermanos, o la fe produce la palabra del Señor, las palabras de fe y de buena doctrina. Y ahí podemos ver que la base, mis hermanos, para no desviarnos es permanecer en las Escrituras, en la palabra de Dios, es verle a Él. Si no lo vemos a Él, mis hermanos, en esta palabra, si no lo vemos a Él, si no tenemos la visión de Él en esta palabra, ya estamos desviados. Se trata de verle a Él. Me gustaría terminar alentándoles a que nadie se confíe, o que nadie nos confiamos. ¿En quién? No, confío mucho en ti. No. En el primero en el que hay que desconfiar, mis hermanos, ¿sabe quién es? Uno mismo. Uno mismo. Como que el primer desacreditado tienes que ser tú mismo. Este sería el último verso. Primera a los Corintios, capítulo 10, verso 11. 10, verso 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y vea cómo termina el verso 12. ¿O qué le sigue? Así que el que piensa estar firme, tenga la visión. Tenga la visión. Es bien triste cuando alguien pierde la mirada en Cristo Jesús. Su vida se complica. Aparece el pecado en su vida. Se descubren cosas vergonzosas. Estoy hablando de nuestro contexto. Es bien fácil cuando alguien se desvía de poner su mirada en Cristo, estando aquí. Por eso no sé si alguno hoy pueda decir: no, a mí no me va a pasar. Tenga cuidado. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Al tanto con la visión. Tener cuidado de la visión celestial, y nosotros poder decir: Señor, revélate a nuestras vidas. Yo le invito para que podamos tener esta actitud sostenida viendo al invisible. Me gustaría terminar en una palabra de oración. Así como está, cierre sus ojos y luego terminamos. Padre, tú eres aquel, Señor, que derrama el espíritu de sabiduría y de revelación de conocimiento tuyo. Tú eres el Padre de las luces, y mi oración, Señor, es para que en todos aquellos, Señor, que has estimulado, Señor, la fe por tu palabra, y que, Señor, bajo un reconocimiento del lugar donde tú habitas, hoy podemos venir en una pobreza espiritual. Podemos venir, Señor, temblando a tu palabra. Hoy ruego por el poder de tu Santo Espíritu, por el poder de tu nombre, Señor, que en todos aquellos que están clamando, diciendo: yo quiero recibir de esa visión celestial, y yo quiero ver al invisible, Señor, derrame su Santo Espíritu y traiga, Señor, realidad a esta palabra. Trae visión a tu pueblo. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén.